Bien, hermanos, vamos a dar inicio a la clase. Gracias a Dios que hemos podido compartir un tiempo juntos y adorar a nuestro Padre Celestial a través del servicio de adoración. Y seguimos aprendiendo, ¿verdad? Seguimos creciendo y seguimos cambiando, ¿verdad? Eso es algo importante. Siempre tenemos algo que cambiar. Antes de entrar a la clase, acompáñenme en una breve oración. Oremos. Dios Padre, Señor nuestro, bendito sea su nombre. Digno eres de toda honra y de toda gloria. Gracias por la disposición de todos para seguir aprendiendo de su palabra. Bendice a cada uno de los oyentes, Señor, mis hermanos, hermanas, sea su bendición con ellas, con ellos, también con las maestras, los niños, que podamos seguir juntos creciendo, Señor, para servirte de una mejor manera. Disponemos nuestro corazón en este momento para seguir aprendiendo de su palabra, que es viva y que es eficaz, que nos da aliento y fuerza, vitalidad, Señor, para mantenernos en santidad. Muchísimas gracias, Padre, por este espacio, por darme la oportunidad de poder enseñar esta clase, y todo lo ponemos en tus manos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy el panorama de esta clase es poder ver un breve panorama de lo que es el libro del profeta Isaías. Vamos a ver un breve panorama de este libro. Vamos a observar causas, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas del pecado en la vida del ser humano? Y a través del ejemplo también del pueblo de Dios, ¿verdad? Vamos a ir sacando lecciones prácticas, ¿verdad? El título de esta clase es la causa o qué causa el pecado, ¿verdad? Basado en Isaías, en un texto especial que hay en Isaías, que causa el pecado en la vida del ser humano. Recuerde que el tema general que hemos venido estudiando este mes es el pecado, el pecado es infringir la ley de Dios, primera de Juan 3:4, violar la ley, es hacer las cosas sin convicción, sin fe. Romanos capítulo 14, verso 23, sin una instrucción es imposible que nosotros podamos agradar a Dios. Es saber hacer lo bueno, ¿verdad? Y no hacerlo. Santiago capítulo 4, verso 17, así como Proverbios 24:9, ¿verdad? El necio en su corazón no considera la evidencia y por lo tanto nos lleva a una vida que agrade a Dios. Así que en ese rumbo vamos a ir en esta clase. Empezamos un poquito tarde, ahí muy probable tal vez 10 minutos nos pasemos de las 12 o tal vez menos, pero creo que es un buen tiempo, hermanos, para poder cubrir esa lección que he preparado. Y el objetivo, obviamente, el objetivo de esta clase es lo que nosotros o lo que deseo alcanzar con esta clase. Básicamente lo que deseo alcanzar a través de la predicación o a través de la clase es enseñar que el pecado, ¿verdad? El pecado no permite tener una relación con Dios. Y entendiendo eso, bueno, para que nosotros caminemos como Dios quiere y no como nosotros a veces pensamos que estamos caminando. Entonces, ese es el objetivo que deseamos alcanzar en esta clase. Hay varios textos, hermanos, como recuerde que vamos a ver un panorama del libro de Isaías, porque la lección va a estar basada en Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2, para que usted lo tenga ahí marcado.
pero recuerde que cuando el apóstol Pablo habló a la iglesia en Roma, él dijo que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras nosotros tengamos esperanza. Estas cosas que antes se escribieron, está hablando de las cosas del Antiguo Testamento. Hay demasiadas lecciones, hermanos, que nosotros aprendemos del Antiguo Testamento. Y esa es una de las cosas que a veces le achacan a la iglesia, a la iglesia de Cristo en general, ¿verdad? Como que no creemos en el Antiguo Testamento, y esto es una falsa enseñanza y una falsa acusación contra la iglesia, porque para nosotros poder entender el Nuevo Testamento necesitamos saber el Antiguo Testamento. Hay un texto también en Primera de Corintios capítulo 10 verso 6 que dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Está también en este mismo texto en Primera de Corintios capítulo 10 verso 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Hay muchas cosas, muchas lecciones prácticas que nosotros tenemos del pueblo de Dios en cuanto a lo bueno, pero también en cuanto a lo malo. El apóstol Pablo, cuando habla a la iglesia en Corinto, él está dando advertencias con relación a Dios y la idolatría, ¿verdad? No seáis idólatras como algunos de ellos, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. No forniquen como algunos de ellos fornicaron. No tentemos al Señor como algunos de ellos tentaron al Señor. No murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y ahí usted en ese capítulo 10 de Primera de Corintios ve muchos ejemplos de cosas que nos manda el Señor hoy, que les mandó al pueblo también en el Antiguo Testamento, y que el pueblo, conociendo de Dios, siendo escogidos por Dios, viendo los milagros de Dios, cayeron. Eso significa que nosotros hoy, siendo la iglesia de Cristo, esto es el pueblo de Dios, podemos también caer en los mismos pecados que cayó el pueblo por no conocer. Dice que si nosotros no conocemos la historia, hermanos, esa historia se puede volver a repetir. Y está en usted y en mí en que estas cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, como la murmuración, la idolatría, la fornicación, la obstinación, la pereza, la apatía, hermanos, que el pueblo tenía, a pesar de ver la providencia de Dios, no nos pase hoy. Por eso es importante conocer la historia, para que esa historia del pueblo de Dios, en el sentido negativo, ¿verdad? O las cosas, los pecados que ellos cometieron, no se cumplan, hermanos, en nosotros. Y nosotros, hermanos, decíamos la semana anterior que estamos en una batalla personal, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos el Espíritu de Dios morando en nuestros corazones, un espíritu de poder y no de cobardía, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio para tomar buenas decisiones, hermanos. Tenemos el control de nuestras vidas. Y en esto tiene que entrar la palabra de Dios para ir en el camino que el Señor quiere que nosotros andemos. Ese camino es Cristo, ¿verdad? Juan capítulo 14, verso 6. Isaías, hermanos, hay muchos ejemplos que nosotros tenemos. ¿Ustedes saben quién es el autor del libro de Isaías? Bueno, ese es el autor humano, pero el autor
el Espíritu Santo, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, así como Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 19 al 21, que toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que nosotros leemos aquí es lo que el Espíritu Santo guió y dirigió a Isaías. Isaías profetizó en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, que fueron reyes de Judá, según Isaías capítulo 1, verso 1. Y su nombre, hermanos, significa ya ha salvado, o de Jehová viene la salvación. Y aquí nosotros encontramos el amor de Dios, hermanos, el amor de Dios por su pueblo. Él pues tuvo una esposa, como tuvo hijos, ¿verdad? También tuvo una esposa, según Isaías capítulo 8, verso 3, la profetiza, y sus nombres, básicamente, o los nombres de sus hijos, lo que nos dan es una referencia o una representación de lo que iba a pasar con el pueblo. El primer nombre, yo no sé el hebreo, ¿verdad? Pero el primer nombre es Maher Salal Asbaz, que básicamente lo que significa es rápido saqueo. Esto quiere decir una representación del juicio que iba a venir sobre el pueblo, ¿verdad? O sobre el pueblo de Israel específicamente, ya que en esa parte se había dividido el pueblo de Dios. Y está Sear Hasub, que significa el remanente va a volver. Esto es una representación de que hay esperanza. A pesar de que se tomaron malas decisiones, siempre hay esperanza. Por eso a veces, hermanos, no hay que, la palabra de Dios, no hay que molestarnos con ella si tenemos la humildad. A veces hay nosotros leyendo podemos, o tal vez escuchando la predicación, hermanos, podemos escuchar a veces mucha reprensión, porque estamos en un texto que eso lo amerita o eso era lo que estaba pasando. Pero atrás de la reprensión, atrás de la disciplina, atrás de la amonestación, siempre hay esperanza, porque el mensaje de Dios, eso es lo que tiene, hermanos. Reprende al pueblo, pero les dice, aquí está la esperanza. Hoy, a través de la predicación del evangelio y de la palabra de Dios, reprende al pueblo, anima al pueblo, edifica al pueblo, y hay esperanza siempre a través de la palabra de Dios. Y bueno, Isaías nació en Jerusalén, y él fue o perteneció a una ascendencia noble. Y él es considerado como uno de los profetas mayores, ¿verdad? Y al referirme a profetas mayores, nos referimos no a la cantidad de años que él tenía, sino al volumen, al contenido que él escribió. Muchos consideran como en el compendio general de la Biblia, así como Dimaray, ahorita olvido el nombre, pero su apellido es Dimaray, que escriben panoramas generales de la Biblia. Él lo que dice es que los estudiosos dicen que Isaías es considerado como la Biblia en miniatura, porque contiene 66 capítulos. Y lo que nosotros encontramos es como los primeros capítulos, ¿verdad? Los 39 es como en el Antiguo Testamento, y los 27 que restan el Nuevo Testamento. Y esto también es considerado como uno de los profetas mayores, junto con Jeremías, con Ezequiel y con Daniel, que son los grupos o como se van considerando los libros del Antiguo Testamento. En esta sección están los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y bueno, en este libro, hermanos, nosotros encontramos cómo Isaías relata su conversión. Él, teniendo una visión, dice que estaba sentado en el trono y vio cómo sobre él volaban espíritus, ¿verdad? Bienaventurados, que lo estaban encomendando y estaban diciendo: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos,
y toda la tierra, ¿verdad?, esté llena de su gloria, según Isaías capítulo 6, verso 3. Y Isaías, al escuchar eso, hermanos, él pensó que iba a morir. ¿Por qué? ¿Por qué pensaba él que iba a morir? Bueno, porque él era un hombre pecador. Pero dice que en ese momento un ángel voló directamente hacia él con un carbón encendido en sus manos y tocó a Isaías. Y en ese momento dice, fue quitada su culpa y fue limpio de sus pecados. Después de que sucedió esto, él escuchó la voz del Señor y dijo, ¿a quién enviaré? ¿Verdad? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Y Isaías le preguntó, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que llevar la palabra? Y Dios le dijo a Isaías, hasta que las ciudades queden vacías y sin habitantes y la tierra esté hecha un desierto. Isaías capítulo 6, versos 11 y 12. De hecho, aquí, hermano, yo tengo un sermón hace más de 3 años que el hermano Steven en una visitación que en ese momento no pudimos hacerla en la casa porque ya era ya en la montaña, ya nos habíamos venido para, para donde mami, ¿verdad? Iban en ese momento para Estados Unidos. Hicimos la reunión aquí, no me recuerdo si también estuvo la hermana Nela, pero fue muy bonito aquí y hablamos de ese pasaje. No sé si Steven recuerda, pero es algo que a mí se me quedó grabado, hermanos, de la meditación o el devocional que Steven nos dio ese día. Pero bueno, Isaías tenía una gran labor, hermanos. Eso no quiere decir que hasta la tierra, ¿verdad? Vea el trabajo después de la pregunta que Isaías le hace al Señor, ¿hasta cuándo tengo que predicar, Señor? ¿Hasta cuándo? Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Qué trabajo, hermanos, tenía Isaías. Y es que, hermanos, no quiere decir que Dios quería destruir. Es que la palabra de Dios, hermanos, tiene dos efectos, hermanos. El hermano Johnny Ramsey decía que el mismo sol, hermanos, que derrite una barra de mantequilla, ese mismo sol es el que endurece el barro. Aplicando eso a la palabra de Dios tiene poder para, si se recibe, para edificar, construir y de la nada hacer algo nuevo, o también tiene ese poder para endurecer, ¿verdad? Porque no se obedece la palabra de Dios. Y eso era lo que iba a pasar aquí. Eso era lo que iba a pasar en este momento, hermanos. Se estima, hermanos, que según la tradición o el Talmud, que es aceptado por los padres de la iglesia, Isaías lo que hizo fue a través de su ministerio oponerse a los decretos de Manasés y fue apresado, fue sujetado, hermanos, en 2 tablones y fue aserrado en 2 partes. Fue una muerte muy dolorosa, hermanos, que Isaías sufrió y se alude a Hebreos capítulo 11, versos 37. Yo sé que tal vez ahorita Hebreos 11, usted se le viene ese pasaje de la fe, ¿verdad? Donde hay muchos ejemplos. Por la fe Noé, por la fe Moisés. Pero en Hebreos capítulo 11, verso 37, dice que algunos experimentaron vituperios y azotes, otros prisiones, cárceles, otros fueron apedreados, otros fueron aserrados, otros fueron muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, dice, cubiertos de pieles y de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Bueno,
según la tradición, ¿verdad?, del Talmud, que fue aceptada por los padres de la iglesia, hablan de que Isaías murió de esta manera. El Espíritu Santo nos deja que algunos fueron aserrados, hermanos, por la causa. Se cree que Isaías murió de esta manera. Y era difícil, hermanos, para Isaías el trabajo que tenía que hacer. Por eso, a veces, hoy en día, vean lo que Isaías sufrió, ¿verdad? Veamos lo que Isaías sufrió, el trabajo que él tenía que hacer, pero ese trabajo no es diferente al trabajo que usted y yo tenemos que hacer hoy en día. Nosotros tenemos que vivir en el Evangelio y predicar el Evangelio hasta que el Señor nos llame a su presencia o hasta que Cristo venga por su iglesia sin relación con el pecado. Y ese mensaje de este libro, hermanos, era traer fe. El mensaje del libro era traer fe a una nación que estaba hundida en el paganismo. ¿Por qué esto, hermanos? Porque la nación, esto es el pueblo de Dios, estaban haciendo las cosas por costumbre y no estaban haciendo las cosas por devoción. Por eso es importante conocer el ejemplo, hermanos. Es importante conocer el ejemplo. El pueblo de Dios estaba haciendo las cosas por costumbre y no por devoción. Y por eso es que ellos estaban hundidos en el paganismo. A través de la predicación que Isaías tenía que hacer, él tenía que traer fe. Eso es confianza y seguridad en el mensaje de Dios y en lo que también él les iba a prometer, que era el siervo sufriente. Que esa profecía de Isaías capítulo 53 sabemos que se cumple en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aparte de traer fe, tenía que advertirles a Israel su condición. Aparte también, obviamente, a través del mensaje, como dije anteriormente, tenía que haber un consuelo para aquel remanente fiel, porque siempre, hermanos, siempre hay fidelidad. No todos presentan una cara, ¿verdad?, pero son otros. Siempre hay fidelidad en el pueblo de Dios. Habían hermanos en ese momento o parte del pueblo de Dios, para utilizar el término más apropiado según el Antiguo Testamento, parte del pueblo de Dios, hermanos, vivían como Dios quería, pero más parte del pueblo de Dios no vivían de esa manera. Las condiciones sociales que habían en ese momento en el gobierno, y menciono todo esto para comparar a lo que nosotros estamos viviendo hoy a lo que ahí se vivía, porque las condiciones sociales para ese momento, el gobierno había provisto prosperidad a la nación y habían ricos, pero también habían pobres. Sin embargo, a pesar de que habían ricos y habían pobres, había una gran división entre ellos. Y esto era un gran problema en ese aspecto humano. El pueblo de Dios, que tenía que estar ocupado de la obra de Dios, estar ocupado de las viudas, de los huérfanos y de los necesitados, no estaban enfocados en la obra de Dios y estaban enfocados en ellos mismos, en ver cómo prosperar. De hecho, en Isaías nosotros leemos en el capítulo 5, verso 8, cómo ellos, hablando de los ricos, querían adueñarse de todo, hermanos, y lo hacían con injusticia. De hecho, usaban la extorsión para hacerse dueños de los bienes. Cuando el justo y el injusto se paraban delante del juez, el que tenía más voto, el que más dinero tenía. Hay algunos aplicando esto, hermanos, en la iglesia, que dicen, bueno, este vive mejor, ¿verdad? Entonces yo doy más, a este téngalo con cuidado, ¿verdad? No, él anda mal, no se congrega, pero como él da, entonces no le digan nada, ¿verdad? Porque después la parte y se va a perder, esa ofrenda. O aquel que, no, ni pasan el plato y ni da, ¿verdad?
Este no está comprometido. No, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe cómo vive? ¿Cómo ya le ha visitado? ¿Ya lo ha llamado? ¿Ya se ha informado? En el pueblo estaba pasando eso. Y las condiciones religiosas, ni que se digan, hermanos, no eran favorables. No eran favorables en ese entonces. Era para que Dios hubiera destruido, hermanos, a la nación. Pero Dios no lo hizo por amor a su pueblo. Era una nación idólatra, hermanos. Y eso empezó desde mucho antes del tiempo, aproximadamente entre el año 931 antes de Cristo, desde Salomón. Después de él viene a Jeroboam, ¿verdad? Que edificó casas donde no tenía que hacer, según Primera de Reyes, capítulo 12, versos del 28 al 33, altares para adorar supuestamente a Dios y añadió la adoración a Baal, hermanos. Y hubo una gran idolatría entre parte del pueblo. Había, hermanos, en el pueblo poco conocimiento de lo que Dios les pedía. La religión, hermanos, en ese entonces era poco profunda, hermanos. No se conocían, no conocían. La gente era superficial, la gente no tenía conocimiento de la palabra de Dios. Y como dije anteriormente, hermanos, las cosas se estaban haciendo por costumbre y no por convicción. Y eso, hermanos, hoy puede pasar también. Recuerden, según Oseas capítulo 4, verso 6, que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento, no tenían conocimiento. Por eso es necesario, hermanos, las clases, videos que se hagan, leer la Biblia, orar, porque necesitamos el conocimiento. Yo, hermanos, tengo el privilegio, así como los varones de esta congregación, de poder enseñar cuando le corresponde a uno. Pero si a mí no me corresponde un domingo, no quiere decir que yo no voy a preparar un sermón, yo no voy a estudiar. ¿Por qué? Porque yo necesito de Dios, yo necesito crecer en el conocimiento, yo necesito alimentar mi espíritu, mi alma, para no estar como estuvo ese pueblo, de estar haciendo las cosas. Voy a hacer un sermón porque a mí me toca hacer el sermón el domingo. No es así, hermanos. Yo tengo que hacerlo porque amo a Dios, porque tengo hambre y sed de justicia. Yo no debo de venir a este lugar a decir, uy, es que me toca ir. Qué feo, hermanos, decir eso. Sí, es un mandamiento congregarnos cada primer día de la semana, pero cambia el verbo, hermanos. Quiero ir a adorar. Necesito de Dios, necesito crecer. Uy, tengo que ir el domingo. Hermanos, vocabulario que lastima nuestra mente, nos daña. El pueblo estaba con eso. Los sacerdotes, hermanos, lo que hacían era que abusaban del derecho, abusaran del privilegio, se creían grandes, se creían grandes y hacían a los otros menos. Hay algunos que piensan así, hermanos. Yo soy el predicador y yo sé más que ustedes. Hay que decirlo así abiertamente, hermanos. Hay un predicador de la Iglesia de Cristo, Ricardo Barrera, que ha mencionado que los que no entienden sus clases es porque no son espirituales en las clases. No, hermanos, no es así. Todos debemos de estar en esa madurez. ¿Sí? La misma Biblia nos enseña en segunda de Pedro capítulo 3 que hay algunas cosas difíciles de entender, pero también la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 3 verso 4 que leyendo nosotros podemos entender que si queremos hacer la voluntad de Dios, según Juan 7:17, conoceremos, o sea, podemos entender, podemos razonar. Y por eso Isaías desde el capítulo 1 entra directo y va atacando a la adoración, porque el pueblo se presentaba a hacer los sacrificios, a presentarse ante Dios, a cumplir lo que la ley decía, pero Isaías les dice, inspirado por el Espíritu Santo, estoy hastiado de ustedes.
estoy hastiado de todo lo que ustedes están haciendo. Y el pueblo, pero no estamos haciendo, somos el pueblo de Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios. Hoy podemos decir, somos la iglesia de Cristo, nos reunimos cada primer día de la semana, conmemoramos, participamos, pero estaban hundidos en el paganismo, hermanos. Estaban en otras. Su mente no estaba en lo que tenía que estar, no se estaban edificando. Y Isaías les dice, vengan, Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser más blancos o serán como la blanca lana. Y Él les está haciendo un llamado a dejar el pecado, un llamado a dejar la idolatría, la fornicación, el estar ocupado solo en uno. Hermanos, eso podemos caer nosotros hoy, necesito prosperar, necesito, no está mal, hermanos, hay que surgir, hay que crecer, hay que tener metas, que no sé, hablando en términos económicos, voy a reparar el baño, quiero hacerlo, ¿verdad? Una meta, pero también debo de sembrar como Dios quiere que siembre, debo de ser generoso, debo de ocuparme en la obra, porque para eso Él me llamó a través de la muerte de su Hijo, para que yo le sirva, para que yo le glorifique, para que yo le dé todo. Y el pueblo estaba ocupado en ellos, mezclando la adoración, algo que no se puede hacer, hermanos. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento tenemos un patrón, una norma que debemos de seguir, que es la palabra de Dios, y no podemos envolvernos con el pecado. Entonces, todo esto, hermanos, nos lleva a Isaías viene condenando las acciones, las actitudes, la apatía del pueblo, la pereza, los pecados, y llega a Isaías capítulo 59 y les dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y vamos a ver así brevemente, hermanos, considerando el contexto y estas lecciones prácticas, hermanos, porque lo que a ellos le pasó nos puede pasar a nosotros si no estamos examinando nuestra conducta y nuestra manera de vivir según 2 Corintios 13, ¿verdad? Verso 5, así como 1 Corintios 10, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo dice que debemos de estar firmes, hermanos, teniendo cuidado, no sea que también nosotros caigamos. Entonces, ¿qué separa, hermanos? ¿Qué separa o qué enseña la Biblia que causa la separación de Dios? Bueno, lo primero, la Biblia nos enseña que el pecado en la vida del ser humano separa al hombre de Dios. Si usted ve esto en el versículo 2, dice que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. En el contexto inmediato, hermanos, el pueblo de Judá se sentía abandonado por Dios, como si Dios no escuchara o como si Dios no los quisiera oír, ¿verdad? Pero hemos visto a través del contexto y un breve panorama que el pueblo estaba en pecado, el pueblo estaba haciendo las cosas por costumbre y no por devoción. El pueblo de Dios había adulterado el servicio a Dios, la relación con Dios. Por eso Isaías les dice, vuestras iniquidades han hecho una división entre vosotros y Dios. Esto es algo que nosotros necesitamos entender, hermanos, que la división proviene del hombre, no de Dios. Dios no quiere que estar dividido del ser humano, pero Él les dice, sus iniquidades, una iniquidad, pues es el pecado, hermanos, que había en el pueblo. Y la división siempre está de el hombre para con Dios.
nunca de Dios para con el hombre. Son nuestros pecados los que nos dividen de Dios. Y cuando nosotros vemos, hermanos, esta palabra división, lo que significa en el hebreo es levantar un muro, hacer una barrera que lo que hace es crear una separación real que impide nuestro acceso a Dios. Y eso no es algo simbólico o algo imaginario, hermanos. Es algo real que sucede cuando el ser humano decide no obedecer la palabra de Dios. Creamos una barrera, hermanos, un muro que bloquea el acceso a la presencia de Dios. O sea, cuando usted y yo decidimos pecar voluntariamente y permanecemos en el pecado voluntariamente, hermanos, levantamos un muro que bloqueamos el acceso a la presencia de Dios, a la ayuda de Dios y a su bendición. ¿Qué hacía el pueblo? Bueno, el pueblo seguía practicando la religión, pero sin justicia. Seguía practicando la religión, pero sin arrepentimiento. Ellos seguían haciendo sacrificios, buscando la ayuda de Dios, pero al mismo tiempo eran asesinos. Si usted sigue leyendo, les dejo esa de tarea, hermanos, que leamos. Es bonito leer y ver estas cosas porque uno aprende. Vea lo que estabas, yo digo, qué descaro, ¿verdad? Qué descaro del pueblo. Ellos, dice, vuestras manos están contaminadas, vuestros dedos están llenos de iniquidad. Ellos seguían haciendo los sacrificios, pero eran asesinos, seguían mintiendo, hablando maldad en la lengua, estaban confiando en la vanidad y concibían las maldades. No, veían la maldad y no se dolían, hermanos. No eran injustos. Usted sabe que la injusticia es un antónimo, ¿verdad? De lo que es la palabra de Dios, de lo que es recto, de lo que es la fe, hermanos. Eran violentos, hermanos. Dice la Nueva Traducción Viviente que el sello de ese pueblo era la violencia. Y la violencia en muchos sentidos, porque se habían olvidado de los necesitados, de los huérfanos, sustraían, los que tenían más se creían mejores, hacían grupitos, se reunían entre ellos y a los que estaban mal, a los demás o a los de escasos recursos, los hacían a un lado. Y eso hoy también se puede ver, hermanos. Era un sello característico, eran falsos y estaban en rebelión contra Dios. Por eso usted lee ahí, sabemos que vea, dice el texto, sabemos que nos hemos robado contra el Señor y también lo hemos negado, le hemos dado la espalda a nuestro Dios. Sabemos que hemos sido injustos y opresores, preparando con cuidado nuestras mentiras engañosas. El pueblo dice, sabemos, pero ¿de qué le sirve saber al pueblo que está en pecado si no cambian? Si no hay una transformación. Dios, hermanos, no aceptaba la adoración de ellos porque estaban llenos de pecado, ni se arrepentían. Hermanos, no es que no podemos fallar, ¿verdad? No es que tenemos una libreta, decía el domingo pasado, para pecar, pero como el hermano enseñó claramente hoy lo que el texto nos enseña en Primera de Juan capítulo 5, ¿verdad? Al estar con Él en el intento de querer hacer el bien, Dios sabe que vamos a pecar porque estamos en este cuerpo, en esta carne, pero estamos en el Hijo. Nos arrepentimos de inmediato, cambiamos y no mantenemos una vida de pecado, que ese es el pecado que Dios no perdona, del cual el ser humano no se arrepiente, no cambia y no muestra frutos de arrepentimiento. Y hay muchos ejemplos bíblicos de
de donde el pecado causó separación de las personas para con Dios. Por ejemplo, el pueblo en el desierto. ¿Recuerdan el pueblo en el desierto en Éxodo 32 y en Números capítulo 14, hermanos? El pecado, idolatría, ¿verdad? Vea cómo a lo largo de la historia siempre se repite lo mismo, hermanos. Y hoy es igual. La idolatría, murmuraron contra Dios. Sí, pues si allá estábamos mejor, allá teníamos mejores comidas. Estoy obstinado. Era un pueblo, ellos mencionaron que estaban obstinados de estar en el camino de Dios. Fueron incrédulos, hermanos, no creyeron, viendo y no creyeron en las cosas. Consecuencias, Dios les dijo, no entrarían a la tierra prometida. Y muchos de ellos, ¿qué pasó? Murieron en el desierto. Hay una separación, por lo tanto, dijo Dios que no iba a caminar con el pueblo por su obstinación, porque hacían los sacrificios, pero no lo hacían con devoción. Por eso es importante nuestra adoración de corazón, con todas nuestras fuerzas, nuestros deseos, pero también conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Utilizando mis sentimientos, pero también aplicándolos a la palabra de Dios. Juan capítulo 4, verso 4. El pueblo, hermanos, fue duro de corazón era ese pueblo. Uno de los problemas que tenemos nosotros como seres humanos es que no queremos oír. Y ese fue un problema que tuvo el pueblo y un problema que puede seguir pasando hoy. De hecho, cuando Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera del tiempo, redarguye, reprende y exhorta con mucha paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, comezón, hermanos, ustedes nunca han tenido un comezón. La hermana Rosalvita la vez pasada me explicaba y cosas del oído, de lo que ella sufre por los dolores del oído, ¿verdad? Los padecimientos que ella tiene y que ha experimentado. Y yo agarré ese texto y yo dije, lo que es tener un comezón, pero de la palabra, estar hastiado. Esta semana estaba predicándole a un señor y él hizo esta expresión al frente de mí. O sea, me entró por aquí y por aquí me lo saco, ¿verdad? O sea, no me interesa lo que usted está diciendo. Y no es mío, hermanos. A mí me da tristeza porque es un alma, es Dios. Y uno quiere que, pues, como el sentimiento de Dios, el deseo de Dios, que también uno lo pueda ir viendo. Cada vez que uno le predica a una persona, que esa persona cambie, ¿verdad? Así como en el pueblo. ¿Por qué se predica? Para edificarnos, hermanos, para fortalecernos, para renovarnos, para que si estoy mal yo deje esa vida. Recuerde que el pecado, hermanos, no solo lo afecta a usted principalmente. ¿Recuerdan a Acán? Acán, ese pecado de Acán, no se sabe. El pueblo está perdiendo la batalla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién tomó? Bueno, Acán había pecado. Él dijo, yo tomé lo que no tenía que haber tomado, tomé ese manto babilónico y el pueblo estaba pereciendo en la batalla. Por eso, si usted y yo sabemos que alguien está en pecado y no le decimos, hermanos, la obra se estanca, estamos varados. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no está. Pero bueno, ya tenemos identificado el pecador, el pecado. La iglesia está lista para apoyar. Vamos a hacer lo que Dios dice. ¿Para qué? Para que esa alma se restaure y sigamos. Pero cuando nos hacemos vista gorda a los pecados, como dicen algunos hermanos, me tocó vivir eso. Estamos aquí para sumar, dice, estamos aquí para sumar y no para restar. Entonces vamos a permitir el pecado en este lugar. Vamos a permitir como era la hija de él, ¿verdad?
vamos a permitir que su hija continúe en fornicación y que le dé clases a los niños. Eso es lo que usted te está diciendo. Se está en contra de la voluntad de Dios. Cuando es el pecado, no es el señalar, hermanos, es el amor que debo de tener para esa alma, así como Cristo nos amó y puso su vida por nosotros. Porque hay barreras, hermanos, que obstaculizan. Esa barrera es el pecado. Y el único que puede borrar ese pecado es Dios. El único que puede transformar nuestras vidas es Dios. Pero estamos aquí porque cada uno de nosotros somos guardas de los unos para los otros. Estamos para apoyarnos. Ahí sí, estamos para sumar. Cuando yo veo que usted está caído, ¿qué pasó? Vámonos, véngase. Está mal, vamos. Yo estoy dispuesto para que usted venga. ¿Qué tengo que hacer? Ocupa que lo llame, ocupa que lo vaya a traer, ocupa que lo visite. Eso es lo que Dios quiere. Pero muy fácil cuando nada más se le dice, vaya, usted pecó, váyase allá. Le dice, no, le voy a decir que se congregue allá en la congregación X, como ahí nadie sabe, dice. Entonces se va a llevar el pecado allá y va a poner a esa iglesia que se reúne en ese lugar a estancarse. No, hermanos, el alma que peca, dice Ezequiel 18:20, esa va a morir. Si sabemos, hagamos lo posible para que no se pierda esa alma. Santiago capítulo 5, versos 19 y 20, sepa pues que el que haga volver al pecador del error salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Muchas cosas se pueden decir más. Y el último, hermanos, ahí el texto nos dice que el pecado, hermanos, el pecado hace, ¿qué hace el pecado? Oculta, hermanos, la protección de Dios. Ve al verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, dice, para no oír. ¿Cuántas personas dicen, yo estoy orándole a Dios y sigo orando y llevo una vida en oración y oro y oro y oro, pero están en pecado? Dios no escucha, hermanos. Dios no atiende al pecador que no se arrepiente, ¿verdad? Al pecador que no cambia, al pecador que no es sincero. Todos nosotros fuimos pecadores sinceros, que reconocimos ante Dios el daño que habíamos causado nosotros mismos en nuestra alma, y por eso Dios nos escucha, hermanos. Por eso Dios nos escuchó y nos ha dado oportunidad. Entonces, cuando Dios nos escucha, hermanos, ahí es donde está la bendición, ahí es donde hay prosperidad, ahí es donde hay gozo, porque donde está el Señor hay gozo, hay vida, hay felicidad. Pero si yo llevo una vida en pecado y pienso que porque estoy orando, esas oraciones no pasan del techo, hermanos. No llegan a la presencia del Señor. Y muchas veces el silencio de Dios significa muchas cosas. Significa falta de comunión. Significa juicio, disciplina. Dios no responde, uy, es que estoy orando y orándole a Dios. Bueno, ya revisó su vida, ¿cómo está? ¿Está haciendo la voluntad de Dios? De ahí no. Pero entonces lo que va a venir es una disciplina fuerte del Señor. Pero Dios a los que aman disciplina, ¿verdad? Es para bien. Pero muchas veces esa disciplina, si no se acepta, como decía, endurece, ¿verdad? Como Faraón, no quiso escuchar a Dios, nos quiso escuchar la voz, ¿verdad? Cuando Moisés iba y le decía, deja ir a mi pueblo, porque Dios dice que va a venir esto, y no quiso, se endureció ese corazón. Pero ¿será que Dios no puede oír, hermanos? Dios puede oír, hermanos. Dios está atento, sus oídos dice que están atentos a las oraciones, pero Dios no escucha a aquel que se mantiene en el pecado. Y usted aquí lo puede leer. El pecado ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, hermanos. El pueblo, vimos, fue violento, labios mentirosos, injusticia,
caminando en maldad, falta de paz, falta de verdad. Pero a pesar de eso, el pueblo quería que la bendición de Dios estuviera, hermano. No es posible. Dios nos trabaja de esa manera. Lo contrario a eso sería, ¿qué pasa cuando Dios está atento de uno? Hay bendición. Iba a decir algo, Steve. Sí, hermano, tener cuidado con creencias de las riquezas materiales, ¿ok? Porque si vemos el mundo religioso, hay muchos lugares que ven lugares llenos, ¿no? Ajá. Todos en manera material, prósperos, pero eso no va a decir lo mismo de que Dios esté allí. Además, la palabra de Dios, eso hay que tener mucho cuidado. Que un lugar esté lleno, quiere decir que esta es la verdad. Muy bien económicamente. Tampoco. Amén. Gracias por su comentario. Es atinado a lo que estamos viendo, hermanos. Es atinado. El pueblo decía, somos el pueblo de Dios, pero eran injustos. No vivían conforme al patrón. Hermana Norma, y déjeme nada más y concluimos la clase. A veces pensamos que las bendiciones de Dios tenemos que recibir o que queremos recibir por mismo son materiales. Entendemos que las bendiciones de Dios son celestiales, no son aquí en la tierra, son para más. Amén. Isaías, hermanos, sufrió a lo largo de su ministerio porque el pueblo estaba hundido en el paganismo, mezclando la adoración a Dios con cosas, con pecados que son abominación delante de Dios. El pueblo fue destruido, muchos cayeron en el camino. El pecado lo que hace es destruirnos. Vimos cómo el pecado lo que hace es crear una barrera, un muro, una separación. El pecado oculta, hermanos, el rostro de Dios. Y cuando el rostro de Dios, ¿verdad? Hablando en un sentido figurado, ¿verdad? Estamos hablando de cuando la bendición de Dios no está, hermanos. No hay riqueza, no hay bendición espiritual. De nada me sirve congregarme, de nada me sirve leer, porque mi vida está lejos de Dios. El pueblo sufrió. ¿Por qué pensamos que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento? El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de siempre. Jesucristo dijo que Él no cambia. Hebreos capítulo 13, verso 8. Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Santiago capítulo 1, verso 17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay varianza, ni no hay sombra de variación. Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, dice, no habéis sido consumidos. El salmista en el Salmo 102, verso 27, pero tú eres el mismo, Dios no cambia, hermanos. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Esa santidad que Dios nos ha dado a través de la obediencia al Evangelio y permanecer en el Evangelio, hay que cuidarla, hermanos. Es el tesoro más grande que nosotros tenemos por la misericordia de Dios, por su gracia. ¿Y saben qué, hermanos? Eso es posible. Sí podemos hacerlo juntos. Vamos a seguir venciendo en el nombre del Señor. Juntos vamos a seguir caminando para ese hogar, ¿verdad? Que el Señor ha ido a preparar. Y es mi oración que Dios nos mantenga sanos y fuertes a través de nuestra obediencia a su palabra. Los quiero mucho, hermanos. Gracias por su atención. Nos pasamos ahí unos minutitos, pero hoy es el día del Señor, un día muy bonito. Y espero que hayamos disfrutado la clase, así como yo también la disfruté. Que Dios me los bendiga.